Él es la esencia de las pesadillas. Un rostro desfigurado, un suéter a rayas y un guante con cuchillos. Él acecha los sueños, una figura sombría que ejerce un poder aterrador. Su nombre es Freddy Krueger y es uno de los villanos más icónicos del cine de terror. Desde la primera vez que salió de las sombras en Pesadilla en la calle del infierno de Wes Craven, Freddy ha cautivado y aterrorizado al público. Su imagen es reconocible al instante, su nombre es sinónimo de miedo. La presencia de Freddy se extiende más allá de la pantalla. Ha penetrado en la cultura popular, apareciendo en secuelas, remakes, programas de televisión e incluso en una película crossover con el también ícono del terror Jason Voorhees. Su rostro quemado ha adornado todo, desde máscaras de Halloween hasta camisetas. Es una opción popular para los disfraces de Halloween, transformando instantáneamente a cualquiera que se atreva a ponerse su sombrero y guante en una figura de terror. El impacto de Freddy en el género de terror es innegable. Redefinió lo que podría ser un villano de terror, sacando el terror de las sombras y colocándolo directamente en la mente de sus víctimas. Se aprovecha de sus vulnerabilidades, sus miedos más profundos, convirtiéndose en una manifestación de sus ansiedades subconscientes. Este concepto escalofriante, junto con la personalidad oscuramente cómica de Freddy, resonó en el público y solidificó su lugar en la historia del terror. ¿Pero qué tiene Freddy Krueger que nos sigue fascinando y asustando? Quizás sea el miedo primario que representa. Él encarna el terror que permanece latente en nuestras mentes, la oscuridad que emerge cuando nuestras defensas están bajas, o tal vez sea su implacable persecución de sus víctimas, su capacidad para aparecer en sus sueños un lugar donde deberían sentirse seguros, pero que en última instancia son vulnerables. La historia de fondo de Freddy es tan trágica como aterradora. Alguna vez fue humano, un jardinero en una escuela local que se aprovechaba de los niños. Cuando los padres de sus víctimas tomaron la justicia por su propia mano, quemándolo vivo, Freddy se transformó en el monstruo que conocemos. Esta dualidad, la mezcla del mal humano y la venganza sobrenatural, agrega una capa de complejidad a su personaje, haciéndolo más que un villano unidimensional. En esta exploración de Freddy Krueger, profundizaremos en los orígenes de su maldad, los eventos que lo convirtieron en la pesadilla en la que se convirtió. Examinaremos la psicología detrás de sus acciones, las motivaciones retorcidas que lo llevan a aterrorizar y matar. Revisaremos sus actos más atroces, los momentos de crueldad y violencia que se han vuelto legendarios en el género de terror. Acompáñenos en este viaje al oscuro corazón de Elm Street, donde los sueños se convierten en pesadillas y donde reina el hombre de los dedos de cuchillo. Prepárense para enfrentar sus miedos, porque en el mundo de Freddy Krueger, dormir no ofrece escapatoria. El reino de terror de Freddy Krueger no comenzó en los sueños de Elm Street. Comenzó en un lugar mucho más arraigado, mucho más real, una institución mental. Esta no era cualquier institución, estaba reservada para los criminales dementes, un lugar donde los individuos más peligrosos de la sociedad estaban confinados. Fue aquí, en este caldo de cultivo de la locura, donde Freddy Krueger fue concebido. Su madre, Amanda Krueger, era una joven monja que trabajaba en la institución. Sus días transcurrían atendiendo las necesidades de los pacientes, ofreciendo consuelo y atención a quienes parecían no tener esperanza. Poco sabía ella que pronto se convertiría en víctima de la misma oscuridad que buscaba aliviar. Su historia es trágica, una historia de inocencia perdida y una vida irrevocablemente destrozada. Durante la época navideña, Amanda fue encerrada accidentalmente en una habitación con más de 100 de los reclusos más trastornados. Durante días, soportó horrores inimaginables. Los internos, impulsados por sus deseos retorcidos, la sometieron a actos indescriptibles de violencia y abuso. Cada momento que pasaba la despojaba de su cordura, dejándola destrozada y traumatizada. Amanda salió de esa habitación cambiada para siempre. La dulce e inocente monja se había ido, reemplazada por el caparazón de una mujer atormentada por los horrores que había presenciado. Estaba embarazada, llevando en su interior el producto de esa horrible experiencia.
un niño destinado a heredar la oscuridad que la había consumido. Este niño, concebido en la violencia y nacido en un mundo de sombras, crecería para convertirse en Freddy Krueger. La infancia de Freddy estuvo lejos de ser idílica. Nacido en la miseria del manicomio, cargaba con el estigma de su concepción, un recordatorio constante de los horrores que su madre había soportado. Creció rodeado de locura, los gritos de los locos resonando por los pasillos de la institución. Su madre, consumida por su propio trauma, fue incapaz de brindarle el amor y el cuidado que un niño necesita. A menudo se desquitaba con él, culpándolo por los horrores que había sufrido. Estas primeras experiencias dejaron una huella imborrable en Freddy, distorsionando su percepción del mundo y alimentando la oscuridad en su interior. A medida que Freddy crecía, se volvía retraído y solitario. Encontraba consuelo torturando animales pequeños, una señal perturbadora de la oscuridad que se gestaba en su interior. Los otros niños, sintiendo su aura inquietante, lo rechazaban. Era un marginado, un paria, que tenía que arreglársela solo en el mundo con solo las sombras como compañía. La única fuente de consuelo de Freddy provenía de su padre, una figura envuelta en misterio. Nunca había conocido al hombre, pero su madre a menudo le contaba historias, tejiendo cuentos de un extraño carismático que la había enamorado. Estas historias, llenas de amor y una extraña sensación de inquietud, dejaron un profundo impacto en Freddy, alimentando su fascinación por los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. La percepción que Freddy tenía de su padre dio un giro oscuro cuando descubrió la verdad sobre el hombre. No era la figura romántica que su madre le había hecho creer. Era, de hecho, uno de los internos del manicomio, un hombre enloquecido por sus propios deseos retorcidos. La comprensión de que él era el producto de tal unión, una semilla de locura plantada en un jardín de desesperación, llenó a Freddy de un profundo sentimiento de vergüenza y rabia. El conocimiento de la verdadera naturaleza de su padre carcomía a Freddy, alimentando la oscuridad que había estado creciendo en su interior desde su nacimiento. Comenzó a ver el mundo como un lugar cruel e implacable, donde los fuertes se aprovechan de los débiles y los inocentes siempre eran los que sufrían. Sus experiencias infantiles, junto con la revelación de su ascendencia, lo habían convertido en algo monstruoso, un ser consumido por la ira y la sed de venganza. A medida que Freddy maduraba, sus tendencias violentas se intensificaron. Comenzó a desahogarse, arremetiendo contra el mundo que lo había condenado al ostracismo. Encontró un placer perverso en infligir dolor, en ver a otros sufrir como él había sufrido. Se convirtió en un depredador, acechando en las sombras y aprovechándose de los débiles y vulnerables. Su reino de terror culminó en una serie de horribles asesinatos que conmocionaron a la ciudad de Springwood hasta la médula. Los niños comenzaron a desaparecer, sus cuerpos sin vida aparecían en el bosque, con las marcas de la espantosa obra de Freddy. La ciudad estaba atenazada por el miedo. Los residentes vivían aterrorizados por el monstruo que acechaba sus calles. El descubrimiento de los crímenes de Freddy Krueger desató una tormenta de ira en Springwood. Los padres, llevados al límite por la pérdida de sus hijos, exigieron justicia. Las autoridades, abrumadas por la brutalidad de los asesinatos, iniciaron una investigación a gran escala, decididas a llevar al asesino ante la justicia. Pero Freddy, astuto y escurridizo, logró evadir la captura, escabulléndose por las grietas del sistema legal. Frustrados por la falta de progreso, un grupo de padres tomó el asunto en sus propias manos. Impulsados por el dolor y la sed de venganza, decidieron ejecutar su propia justicia. Siguieron a Freddy hasta su guarida, una sala de calderas en ruinas en las entrañas de la central eléctrica local. Un lugar donde las sombras danzaban y el aire era denso con el hedor del miedo. Armados con armas improvisadas y furia justiciera, los padres se enfrentaron a Freddy. El aire crepitaba de tensión mientras se acercaban a él, sus rostros iluminados por las llamas parpadeantes de sus antorchas. Freddy, superado en número y en armas, se defendió con una ferocidad nacida de la desesperación.
pero no era rival para la rabia colectiva que lo enfrentaba. Los padres, consumidos por su sed de venganza, persiguieron a Freddy a través de los laberínticos pasillos de la central eléctrica, sus gritos resonando en la oscuridad. Finalmente, lo arrinconaron en la sala de calderas, el corazón de la bestia, donde Freddy había desatado su propia marca de terror sobre innumerables víctimas inocentes. Mientras Freddy estaba atrapado en el infierno, las llamas lamiendo su carne, una escalofriante comprensión lo invadió. Vio en los ojos de sus perseguidores un reflejo de su propia oscuridad, un espejo retorcido que reflejaba las profundidades de la depravación humana. La línea entre víctima y victimario se difuminó, y comprendió que las mismas personas que buscaban castigarlo por sus crímenes no eran, en ese momento, diferentes del monstruo que creían que era. Esta comprensión, lejos de aterrorizarlo, llenó a Freddy de una perversa sensación de satisfacción. Consolidó su retorcida visión del mundo, confirmando su creencia de que el mundo no era más que un cruel juego de supervivencia, donde la única regla era aprovecharse de los débiles. Las llamas pueden haber consumido su carne, pero también encendieron una chispa de algo más oscuro, algo más insidioso dentro de él. El fuego que asoló la sala de calderas esa noche no solo se cobró la vida mortal de Freddy, sino que también sirvió como una especie de bautismo, forjándolo en el monstruo que ahora se conoce. El dolor, la rabia, la absoluta desesperación que experimentó mientras ardía vivo se fusionaron con su alma, convirtiéndolo en algo más allá de la comprensión humana. Los padres de Springwood pueden haber pensado que habían vencido al mal que asolaba su ciudad, pero estaban equivocados. Sin saberlo, habían desatado una fuerza mucho más aterradora, una criatura que ya no podía ser contenida por los límites del mundo físico. Freddy Krueger estaba muerto, pero en su lugar se alzaba una pesadilla, un ser de pura maldad que podía ir más allá de la tumba para reclamar las almas de los inocentes. La transición de hombre a monstruo no fue instantánea para Freddy. Primero existió en un estado de limbo, una entidad sombría a la deriva en un inframundo entre los vivos y los muertos. Se sintió atraído por los sueños de los niños de Springwood, su inocencia un faro en la oscuridad que lo envolvía. Al principio sus apariciones eran sutiles, un vistazo fugaz de un rostro quemado, un susurro de su nombre en la oscuridad de la noche. Pero a medida que se fortalecía, alimentándose del miedo de sus víctimas, sus apariciones se volvieron más frecuentes, más vívidas, más aterradoras. Aprendió a manipular el paisaje de los sueños, retorciéndolo a su voluntad, creando un mundo donde él era Dios y monstruo a la vez. Los niños de Springwood se convirtieron en prisioneros en sus propias mentes, perseguidos por el hombre desfigurado del suéter a rayas y el guante afilado como una navaja. Sus noches estaban llenas de terror, sus días perseguidos por el miedo a lo que les esperaba cuando cerraban los ojos. Estaban atrapados en una pesadilla despierta, incapaces de escapar de las garras del monstruo que acechaba su subconsciente. Freddy se regocijaba con su nuevo poder, su risa resonando a través de los paisajes oníricos que ahora controlaba. Se había convertido en la encarnación de sus miedos más profundos, un monstruo al que sus propias imaginaciones habían dado vida. Era el tejedor de pesadillas, el maestro del miedo, y Elm Street se había convertido en su terreno de caza. El hombre que una vez había aterrorizado al mundo despierto se había convertido ahora en el rey indiscutible de las pesadillas. Freddy Krueger, el maestro manipulador de los sueños, encontraba un placer perverso en volver los miedos más profundos de sus víctimas en su contra. Comprendía sus vulnerabilidades, las grietas en su psique, y las explotaba con despiadada eficiencia. Uno de sus actos más escalofriantes involucró a Nancy Thompson, la joven que se atrevió a enfrentarse a él, la chica final que se atrevió a desafiar su reino de terror. La madre de Nancy, Marge, había intentado proteger a su hija, escudarla de los horrores que asolaban Elm Street. Creía que manteniendo la verdad sobre Freddy Krueger enterrada en el pasado, podría mantener a Nancy a salvo. Pero Freddy sabía más. Sabía que los secretos tienen una forma de salir a la superficie,
especialmente en el reino de los sueños donde reina el subconsciente. Freddy apuntó al miedo más profundo de Marge, el miedo a estar atrapada, a ser incapaz de proteger a su hija. Se le apareció en un sueño, su forma brillando y cambiando dentro de las paredes familiares de su hogar. La condujo en una persecución aterradora, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras tropezaba por pasillos que se extendían hasta el infinito. Justo cuando Marge pensó que había escapado, Freddy la arrinconó, su guante con garras brillando bajo las luces parpadeantes. La arrastró hacia la pared, el yeso desmoronándose a su alrededor mientras la obligaba a entrar en un espacio estrecho. Las paredes se cerraron sobre Marge, el aire se volvió denso y pesado mientras la risa de Freddy resonaba a su alrededor. Marge se encontró atrapada en un ataúd de agua, las paredes se cerraban, el aire escapaba de sus pulmones. El rostro de Freddy, retorcido en una grotesca mueca de sonrisa, flotaba sobre ella, sus palabras goteando veneno mientras se burlaba de ella con su inminente muerte. Glenn Lantz, el novio de Nancy, era un adolescente típico, más preocupado por los coches, las chicas y el rock and roll que por las pesadillas que asolaban Elm Street. Era escéptico ante las afirmaciones de Nancy sobre Freddy, descartándolas como los desvaríos de una adolescente privada de sueño. Pero Freddy, siempre el showman, decidió darle a Glenn un asiento de primera fila para su tipo de terror. Freddy se le apareció a Glenn en un sueño. Su forma se materializó entre las sombras de la desordenada habitación de Glenn. Glenn, al principio desdeñoso, se vio arrastrado a los retorcidos juegos de Freddy. Freddy jugó con la arrogancia de Glenn, con su creencia de que era intocable. Lo atrajo a una falsa sensación de seguridad, un mundo donde todos los deseos de Glenn se cumplían, pero a medida que la guardia de Glenn bajaba, también lo hacía la fachada de diversión de Freddy. El mundo de los sueños cambió, transformándose de un paraíso de placer en un grotesco carnaval de horrores. Glenn, ahora aterrorizado, se encontró atrapado en una pesadilla de la que no había escapatoria. Freddy decidió hacer de la muerte de Glenn un espectáculo, una muestra espantosa de su poder. Ató a Glenn a su cama. Las sábanas se retorcían y constreñían como enredaderas vivientes. Glenn luchó contra sus ataduras, sus ojos muy abiertos por el terror mientras Freddy avanzaba hacia él, su guante con garras goteando un líquido de otro mundo. Con un crujido repugnante, Freddy hundió su guante en el pecho de Glenn. Su risa resonó a través del paisaje onírico mientras la sangre vital de Glenn brotaba de su cuerpo. La muerte de Glenn no fue un asunto tranquilo. Fue un baño de sangre, una grotesca sinfonía de sangre que sirvió como advertencia a cualquiera que se atreviera a cruzarse con Freddy Krueger. Sección 3. El ladrón de almas. El hambre de Freddy Krueger por las almas era insaciable. Se alimentaba del miedo de sus víctimas, su terror alimentaba su poder. Pero Freddy ansiaba algo más que miedo. Quería poseer su esencia misma, reclamar sus almas como sus propios y retorcidos trofeos. Y encontró una forma particularmente cruel de lograr su objetivo. Freddy descubrió que al atrapar a sus víctimas en el mundo de los sueños, podía evitar que se despertaran. Sus cuerpos, atrapados en un estado de letargo perpetuo, se marchitaban y morían, sus almas maduras para ser tomadas. Luego arrastraba sus almas a su guarida de la sala de calderas, un reflejo de pesadilla del lugar donde había renacido. Este destino era particularmente horrible para aquellos que eran víctimas de las maquinaciones de Freddy. Estaban condenados a una eternidad de tormento, sus almas aprisionadas en el retorcido reino de Freddy. Se convertían en sus juguetes, sus gritos de angustia eran música para sus oídos. Robar almas se convirtió en un juego perverso para Freddy. Jugueteaba con sus víctimas, ofreciéndoles destellos de esperanza, solo para arrebatárselos en el último momento. Se deleitaba con su desesperación, sus súplicas de misericordia caían en oídos sordos. Para Freddy, las almas de los inocentes eran el premio final, un testimonio de su poder y un recordatorio constante de su reino de terror. Sección 4. El tormento interminable de Freddy. Uno de los aspectos más inquietantes de Freddy Krueger es su capacidad para el tormento sin fin. No se limita a matar a sus víctimas,
las destroza, juega con ellas y las somete a horrores inimaginables antes de reclamar finalmente sus almas. Es un maestro manipulador, capaz de deformar el mundo de los sueños para adaptarlo a sus sádicos caprichos. Freddy se complace perversamente en crear pesadillas personalizadas para cada una de sus víctimas, explotando sus miedos e inseguridades más profundos. Para algunos puede ser el miedo a las arañas, las serpientes o las alturas. Para otros puede ser el miedo al fracaso, al rechazo o a la soledad. Cualquiera que sea su miedo, Freddy encuentra la manera de explotarlo, convirtiéndolo en una grotesca caricatura de sus peores pesadillas. Puede atraparlos en un espacio confinado. Su respiración se vuelve superficial a medida que las paredes se cierran a su alrededor. Puede obligarlos a revivir sus recuerdos más traumáticos, el dolor y el terror amplificados 1000 veces en el mundo de los sueños. O simplemente puede jugar con ellos, persiguiéndolos a través de una laberíntica pesadilla, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos mientras buscan desesperadamente una escapatoria que no existe. Lo que hace que el tormento de Freddy sea tan efectivo es su capacidad para difuminar la línea entre los sueños y la realidad. Sus víctimas nunca están del todo seguras de si están despiertas o atrapadas en su reino de pesadilla. Esta incertidumbre constante, esta sensación de estar atrapado dentro de sus propias mentes, es quizás el aspecto más aterrador de todos. El tormento sin fin infligido por Freddy Krueger es un testimonio de su crueldad, su naturaleza sádica y su control absoluto sobre el mundo de los sueños. Es un monstruo que se deleita con el sufrimiento de los demás, una criatura de pura maldad que solo encuentra alegría en las pesadillas que crea. Si bien Freddy Krueger es un personaje ficticio, producto de la imaginación de Wes Craven, el hombre que le dio vida es muy real. Robert Englund, un experimentado actor con predilección por lo macabro, se puso en la piel de Freddy y se transformó en la materia de las pesadillas. La interpretación de Freddy por parte de Englund fue escalofriante y cautivadora a la vez. Entendió que Freddy era algo más que una máquina de matar sin mente. Era un showman, un bromista que se deleitaba con el terror que infligía. Englund dotó a Freddy de un oscuro sentido del humor, un brillo en sus ojos que lo hacía aún más inquietante. No fue solo la actuación de Englund lo que dio vida a Freddy. Los efectos de maquillaje, diseñados por el legendario David B. Miller, fueron innovadores para su época. El equipo de Miller elaboró minuciosamente el icónico aspecto de Freddy: la carne quemada, los rasgos grotescos y el guante afilado como una navaja, creando una representación visual del combustible de las pesadillas. El proceso de transformación de Englund en Freddy no fue tarea fácil. Se necesitaron horas de meticuloso trabajo, aplicando capas de prótesis, maquillaje y sangre falsa para lograr el efecto deseado. Pero los resultados hablaron por sí mismos. La aparición de Freddy Krueger en la pantalla fue nada menos que icónica, un testimonio del arte del equipo de efectos de maquillaje y de la voluntad de Englund de encarnar plenamente al personaje. Una de las imágenes más perdurables de la franquicia, Pesadilla en la calle del infierno, es el guante de Freddy Krueger. Elaborado con cuero, metal y cuchillas afiladas como navajas, el guante es a la vez un arma y un símbolo del poder de Freddy. Es un recordatorio de que en el mundo de los sueños, Freddy establece las reglas y juega para siempre. El diseño del guante se inspiró en los propios miedos infantiles de Wes Craven. De niño, Craven se había encontrado con un hombre que llevaba un guante de trabajo. El tintineo del metal contra el pavimento le producía escalofríos. Este recuerdo, grabado en su subconsciente, serviría más tarde como inspiración para el icónico arma de Freddy. El guante se ha convertido en un artículo popular para coleccionistas y entusiastas del terror. Se pueden encontrar réplicas que van desde juguetes baratos de plástico hasta réplicas exactas a las de la pantalla, en convenciones y tiendas online. Es un testimonio del legado perdurable de la franquicia y del escalofriante impacto de la imagen de Freddy Krueger. La importancia del guante va más allá de su uso práctico como arma. Es una manifestación física del poder de Freddy.
un recordatorio de que él tiene el control dentro del mundo de los sueños. El sonido de las cuchillas raspando contra el metal es suficiente para provocar escalofríos en las espinas de sus víctimas, un presagio del terror que les espera. La franquicia Pesadilla en la calle del infierno, que abarca 9 películas, una serie de televisión y numerosos spin-offs, ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Freddy Krueger se ha convertido en un nombre familiar, sinónimo de miedo. Su imagen, el rostro quemado, el suéter a rayas y el guante afilado como una navaja, es reconocible al instante. Un testimonio del poder perdurable de la creación de Wes Craven. El impacto de la franquicia se puede ver en todo, desde la música hasta la moda. Bandas de heavy metal como Metallica y Slayer han rendido homenaje a Freddy en sus letras, mientras que los diseñadores han incorporado su imagen a líneas de ropa y accesorios. Freddy Krueger ha trascendido el ámbito del terror y se ha convertido en un icono cultural. El éxito de la franquicia puede atribuirse a varios factores. El innovador concepto de Wes Craven, la idea de un asesino que podía acecharte en tus sueños, conectó con un miedo primario que resonó en el público. La escalofriante interpretación de Freddy Krueger por parte de Robert Englund dio vida al personaje, haciéndolo a la vez aterrador y extrañamente carismático. Pero quizás el factor más importante en la perdurable popularidad de la franquicia sea su capacidad para conectar con nuestro inconsciente colectivo. Freddy Krueger representa nuestros miedos más profundos, las pesadillas que acechan en las sombras de nuestras mentes. Nos recuerda que incluso en la seguridad de nuestros hogares no siempre estamos a salvo. Freddy Krueger, el acuchillador de Springwood, el hijo bastardo de 100 maníacos, sigue siendo una figura de fascinación y horror imperecederos. Su historia, nacida de los rincones más oscuros de la experiencia humana, sigue resonando en el público de todo el mundo. Nos recuerda que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, que nuestros sueños pueden convertirse en nuestras prisiones y que algunas heridas son tan profundas que nunca pueden curarse realmente. Aunque Freddy haya desaparecido, su legado de terror perdura. Existe en las sombras un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros la esperanza puede brillar y la resistencia nunca es inútil. Los habitantes de Elm Street lo aprendieron por las malas. Su lucha contra Freddy es un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Pero la pregunta sigue en pie: ¿podremos escapar alguna vez de nuestras pesadillas? ¿O estarán siempre ahí, acechando bajo la superficie, esperando el momento en que bajemos la guardia? La historia de Freddy Krueger sugiere que la respuesta es mucho más compleja de lo que nos gustaría creer. Si te atreves a adentrarte en la pesadilla, a explorar los oscuros rincones de Elm Street y más allá, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Seguiremos desentrañando los misterios, explorando las leyendas y enfrentándonos a los horrores que acechan nuestro inconsciente colectivo. Dulces sueños, si te atreves a dormir.